En Nicaragua, la libertad de prensa vive sus años más complejos. Según un informe del organismo Voces del Sur, en el año 2022, el Estado cometió cientos de agresiones a periodistas y medios de comunicación. Los indicadores que más se registraron en este informe son el uso abusivo del poder estatal, agresiones y ataques. Se generaron 104 alertas que dio como resultado 703 agresiones, casi 2 por día. Esta organización dedicada a la defensa de la libertad de prensa en América Latina compara la situación de Nicaragua con la de Cuba y Venezuela, posición con la que coinciden activistas de derechos humanos. Ya no existe un canal o un medio que no sea oficialista y que opere dentro de Nicaragua y que pueda tener esa libertad de expresar y de comunicar como lo hacen ustedes. El 2023 será un año complejo para la libertad de prensa, según Víctor Manuel Pérez, directivo del colectivo Periodistas Independientes de Nicaragua. El comunicador sostiene que incluso informar por Internet es un desafío. En los últimos 5 años, 178 reporteros se han exiliado y más de 50 medios han sido cerrados, según Voces del Sur. Mientras el gobierno de Nicaragua cataloga a los periodistas como terroristas de la información. Desde Managua, Donaldo Hernández de La Voz de América para Tele Aruba. El mafioso más buscado de Italia, Matteo Messina Denaro, considerado el jefe de la mafia siciliana Cosa Nostra, ha sido detenido este lunes por la policía italiana. El capo, prófugo de la justicia desde hace 30 años, fue capturado en una clínica de la ciudad siciliana de Palermo, donde acudía a recibir tratamiento médico. Y ha sido trasladado por las fuerzas policiales a una localidad secreta. El mafioso, que hoy tiene 60 años, acumula varias condenas perpetuas por los atentados de Cosa Nostra perpetrados en 1993 y numerosos homicidios. También se le considera el cerebro de 2 asesinatos que conmocionaron a Italia en la década de los 90. Se trata de los atentados contra los jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. La policía italiana considera que Messina Denaro continuaba moviendo los hilos de Cosa Nostra en la sombra durante todos estos años. La presidenta del gobierno italiano, Giorgia Meloni, se desplazó hasta la ciudad siciliana de Palermo y declaró que se trata de una gran victoria del Estado que demuestra que no hay que rendirse ante la mafia. El presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, cuyo hermano Piersanti fue presidente de la región de Sicilia y fue asesinado a tiros por la mafia a principios de la década de 1980, también envió sus felicitaciones a las fuerzas del orden. Desde Roma, Rubén Martínez Mateo para Tele Aruba. El presidente Joe Biden viajará a California este jueves para visitar las zonas impactadas por las tormentas severas registradas durante las últimas semanas. La Casa Blanca informó que el mandatario visitará las zonas costeras y se reunirá con socorristas y autoridades locales para interiorizarse de los esfuerzos de recuperación y evaluar la asistencia federal adicional. Este lunes, un 9º sistema de tormentas impactó el estado en un periodo de tan solo 3 semanas. Estos sistemas han traído lluvias y nieve en algunas zonas de California desde finales de diciembre, lo que ha provocado corte en el suministro de energía eléctrica, inundación de carreteras, caída de árboles, desprendimiento de escombros y amenazas de deslizamientos de tierra. El Servicio Nacional de Meteorología explicó que si bien la tormenta del lunes fue relativamente menor que las registradas semanas atrás, el riesgo de inundación y deslizamiento en algunas zonas elevadas persiste. Varias zonas costeras y residenciales se vieron afectadas a partir del clima severo, por lo que se vieron obligadas a evacuar temporalmente. Desde Washington informa Belén Mora de La Voz de América para Tele Aruba.